Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, pero nosotros los... Nuestro país festejó los 200 años de la Revolución de Mayo. En estos 200 años se han construido un Estado y una nación. Siempre se ha dicho que los argentinos llegamos de los barcos. Que nuestro país fue construido por inmigrantes. Y que fueron bienvenidos e integrados. ¿Ocurrió así? ¿Los inmigrantes fueron realmente integrados? Empecemos por los motivos de la inmigración. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que a nivel europeo, Europa está atravesando por lo que se conoce como la segunda revolución industrial. A partir de ahí y la expansión del capitalismo, la Argentina se va a insertar en esta división internacional del trabajo como un país productor de materias primas, especialmente cereales y ganado. Las élites argentinas gobernantes van a decidir un proyecto de país que es el modelo agroexportador, y en ese modelo agroexportador se cuestiona la situación social del gaucho y el aborigen. Frente a esta posible mano de obra, los proyectos, por ejemplo, de Alberdi y Sarmiento plantean una alternativa de mano de obra de inmigrantes. Atraca a la dársena de Puerto Nuevo la motonave argentina Santa Fe. Trae a su bordo 940 inmigrantes italianos. Casi 1 millar de hombres, mujeres y niños que han dejado atrás una vida para iniciar la nueva etapa que les ofrece nuestro cálido puerto de paz. Y un poco por el tema de, como se decía, de hacer la América. Allá estaban saliendo de una guerra. Mi nono, el papá de mi mamá, había participado en la guerra, entonces es como que quiso... por ahí amigos que habían viajado antes, mirá que allá en Argentina, otros hermanos de mis abuelos se fueron a Australia. Era un poco salir del momento por ahí que estaban pasando allá. Porque toda esa gente que vinieron de Europa, y especialmente de nuestra patria, de Italia, vinieron sin nada. Vinieron con bártulos, con cacharros y herramientas para trabajar. Y no tenían casa, no tenían trabajo, no conocían el idioma, no tenían una red social que los albergara, que los contuviera. El Estado argentino comienza a fomentar la inmigración europea, partiendo de la base que la Argentina es un gran desierto y que ese desierto debe ser poblado justamente por población europea. Y que esa población europea va a traer consigo culturas y elementos culturales europeos y que van a convertir a la Argentina en una especie de pequeña Europa, en una pequeña París, en una pequeña Londres, en una ciudad, entre comillas, o en un país, entre comillas, civilizado. Lo crearon todo, de la nada crearon todo, transformaron una gran austeridad y pobreza en lo que vos ves, grandes ciudades, y grandes industriales, y grandes comerciantes, y grandes científicos. Bueno, en principio los inmigrantes en Europa se van por diferentes cuestiones. Una de las cuestiones principales son persecuciones políticas, ¿no? Durante el periodo habían surgido movimientos de izquierda, el anarquismo, el comunismo en Europa, y eso implica que las persecuciones hagan que estos se vayan del país. Otra cuestión es la maquinaria nueva, innovadora en el campo, que hace, digamos, que gran parte de la población también migre por falta de trabajo. El objetivo es buscar mejores condiciones de trabajo, lo que los inmigrantes van a llamar hacerse la América, es decir, llegar acá, tener una porción de tierra, convertirse en propietarios y mejorar su condición social. Esto, bueno, no va a ocurrir de esa manera, pero básicamente los inmigrantes van a venir básicamente inspirados por eso. Uno se anotaba en Italia, le hacían anotar para dónde quería ir uno. Y decían que en Australia y en Canadá ya uno iba con trabajo, porque faltaba mucha gente, era muy grande. Pero resulta que la llamada nunca llegó. Entonces dijeron, hay para Argentina. Y mi papá dijo, bueno, vamos, porque ya no podíamos quedarnos más. Con esa mentalidad de trabajar, mentalidad de trabajo, empezando de cero. Y entre el periodo 1880 y 1914 llegan a la Argentina aproximadamente 3.200.000 inmigrantes, de los cuales más de 2 millones se quedan. No hubo tierras para los inmigrantes. Pero el Estado fomentaba la llegada de europeos. Se los alojaba durante 5 días en el hotel de inmigrantes. Y la ley 1420 los incorporó a la escuela. Cuando llegamos acá, nos alojaron como a todos en el hotel de inmigrantes, que es enorme.
Y ahí fuimos a parar todos, porque alguno tenía algún pariente acá allá, pero nosotros no teníamos a nadie. La pregunta, ¿qué hacer con tantos inmigrantes que llegaban? Porque llegó un punto hasta que casi el 50% de la población de nuestro país era de origen inmigrante. Con lo cual la idea era entonces, a través de la escuela, enseñarle el idioma castellano y que hablen español, ¿sí? Enseñarles historia argentina, la historia de los grandes héroes argentinos, ahí surge la historia de Mitre, la de Vicente López, con la idea, digamos, de que los inmigrantes se argentinicen, se sientan argentinos. Y ahí empezamos a ir al colegio, porque en la época de guerra en Italia no daban clase. A través de su escasez han transformado eso con su actitud, que es bueno que los jóvenes lo vean, que hoy, que hay tantas posibilidades, no tienen ningún derecho de decir acá estamos mal. Está todo posibilitado, está todo armado para evolucionar, duplicar esto que hicieron gente sin nada. Hubo manifestaciones, huelgas, digamos, y problemas conflictivos sociales en torno a la integración del inmigrante. Y ahí el Estado, en ese caso, respondió con la violencia. Roca establece, sobre todo en su segundo mandato, lo que se conoce como la Ley de Residencia y Defensa Social, que se encargaba, digamos, de alguna manera de disciplinar a aquellos inmigrantes o a todo aquel, digamos, que no respondiera a los requisitos del Estado que se había creado. A pesar de las dificultades, los inmigrantes rehacen su vida en nuestras tierras. Y siguen llegando. A los 23 años me casé con mi marido, que es italiano. Él también vino de Italia, pero él vino de otra forma. Ellos vinieron porque una de las hermanas se casó en Italia y la familia de ellos había venido un hijo acá y dijo que acá se estaba bien, porque allá igual después de la guerra también no se estaba muy bien. Cuando termina la Primera Guerra Mundial y Europa queda devastada, llega una segunda oleada de inmigrantes, digamos, de alguna manera, a partir de la década sobre todo del 20 y del 30. Y especialmente la Argentina, durante ese periodo, en el 30, con la Guerra Civil Española, llega gran cantidad de españoles migrados, ¿sí?, de esa guerra, de ese conflicto. Luego se va a producir la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con la Segunda Guerra Mundial se va a cortar un poco el flujo de migración. Hay gente que va a ir a pelear a la Segunda Guerra Mundial, pero en menor medida que durante la Primera. Y luego que se corte la Segunda Guerra Mundial, va a haber un remanente de migración que vaya a venir entre el 45 y el 55, pero hasta ahí. Yo he visto bombardear, he visto cráteres de bomba, todo eso. He corrido con mi mamá conmigo así en los refugios, que cuando tocaba la sirena había que correr o correr, pero que a veces no se podía, porque, por ejemplo, tocaba la sirena y vos corrías, te escondías en el refugio, por ahí te tocaba otra vez que ya el peligro pasó. Y cuando no llegaste todavía a tu casa, ya volvía a tocar. Y entonces uno se escondía bajo los puentes, bajo las plantas. Pero bueno, de eso me acuerdo todo, era chica yo, pero me acuerdo. Y de ahí se salía corriendo con lo que vos tenías puesto. Una vez instalados aquí, crean instituciones vinculadas a sus orígenes. Estas instituciones los agrupan y los contienen. El inmigrante intenta afincarse, digamos, en el territorio, pero resguardando algunos elementos culturales propios. Entonces lo que hacen estos inmigrantes para tratar de ayudarse entre sí es crear una gran cantidad de sociedades de socorro mutuo, digamos, mutuales. La Asociación Italiana cumplió una función importantísima para la comunidad italiana, especialmente para los más carecientes, que no tenían su posibilidad de curarse, de vivir. Había gente sola, muchos hombres solos. Entonces la Asociación Mutual de Socorro Mutuo se formó justamente para contener esas carencias, esas necesidades que el Estado no llegaba, los dos estados no llegaban, ni el italiano ni el nacional. En la calle Salta había un hogar croata y que hacían casi una vez por mes la fiesta y no faltaba nadie. Mis padres vinieron de chiquitos, mi papá tenía 12 años, mi mamá tenía 9, y es como que siempre sintieron esa necesidad de reunirse con, ellos le llaman paisanos, por ahí del pueblo de ellos o italianos de distintos lugares. Y sí, se juntan, se reúnen, por ejemplo, en los domingos que se hacen comidas, en San Martín de los piemonteses, en, qué sé yo, en caseros de los sicilianos, y ellos van, no te digo que siempre, pero 2 o 3 veces al año y charlan y se traen los platos típicos. Es como una forma de
hablan por ahí de algún viaje que hizo alguno, así que sí, se mantienen en contacto. Pero las generaciones siguientes ya no se sienten tan representadas. Se han integrado al país que recibió a sus padres o abuelos. Yo creo que un poco porque estamos más arraigados con las costumbres de acá. Igualmente, o sea, nosotros como hijos los entendemos, yo he ido a reuniones así. Lo que pasa que generalmente la gente es de la edad de mis padres o más, o mayores. Entonces por ahí no me siento con afinidad. No es que no participe, he ido y me ha gustado. Cuando eran más chicas, yo las llevaba cuando había fiesta. Tengo fotos con ella en la sociedad siciliana. La pasaban bien. Lo que pasa que no llevan muchos chicos, ¿vio? Llevan las mamás o los chicos chiquititos, porque a la edad de los 10, 8, se aburren, porque somos toda gente grande. Yo me siento más afín con las costumbres de este país. Si bien me gusta y me emociono cuando veo a mis viejos emocionados porque ven un documental o escuchan una canción, porque uno lo siente también eso. ¿Los inmigrantes o sus descendientes se sintieron discriminados? No, por ahí se escucha, viste, el tano, aquel tano, qué sé yo, pero no creo que lo digan desde un punto despectivo, sino desde una costumbre. No, nunca. Nunca. Y de jovencito que teníamos más acceso a bromas con la gente joven, ese famoso tano, tanito, a mí siempre me sonó cariñoso, afectivo, integrador, me gustaba. Yo estoy muy contenta de haber llegado. No sé si hubiera llegado a Australia o dónde hubiera pasado igual, pero yo acá pasé muy bien porque no nos discriminaron, nunca me faltó trabajo, a mi marido tampoco, así que ¿qué más podemos pedir? Y en la escuela me decían la tana, a mis hermanas también, y yo soy argentina, ¿no? Pero por ahí por el apellido, por mis padres, pero no lo sentí nunca mal ni nunca me perseguí desde ese punto. ¿Se produjo una verdadera integración de los inmigrantes en la Argentina? Estoy muy agradecida de la Argentina, porque acá me casé, tuve a mis nietos y estoy bien. Y estamos todos acá. Ninguna integración es fácil, porque se produce una integración a través del tiempo, a través de un espacio y tiempo, que puede ocurrir en 100 años, lo nuestro. Pero sí hubo integración, superando todas las dificultades. Uno ve, digamos, que la mayoría de los que vivimos en la Argentina somos de alguna manera descendientes de estos inmigrantes, por lo tanto creo que hubo una integración. Por supuesto con sacrificios, nada fácil fue, nada fácil es en la vida. Incluso donde dos personas que se conocen, se quieren, empiezan a discutir, te imaginarás la integración cultural de tantos miles de personas, ¿no? Que se fue abriendo lugar a través del tiempo, sobre todo desde el punto de vista político, pero que en principio, digamos, sí se fue arraigando en la Argentina. Entre los italianos, los españoles mayoritariamente, judíos, rusos, sirio-libaneses, es una mezcla realmente importante de analizar. No se da en cualquier lugar del mundo y no se da en esta medida de que los han amparado, al margen de las discusiones que lo hay en todos lados, en las mejores familias, te imaginarás en tanta cantidad de gente, ¿no? Pero esto, bueno, tenemos un país para admirar, al margen de los problemas, ¿no? Que estos problemas que tenemos en Argentina los tienen en todos lados del mundo y los tienen en los primeros países del mundo, multiplicados, con discriminación que aquí no hay. Pero esto tenía que ver también con este proyecto de la elite que necesitaba de esta mano de obra y cómo fue tratado obviamente de diferente manera el inmigrante europeo que el aborigen o el negro. La Argentina se construyó excluyendo al indígena, efectivamente. Se lo excluyó, pero siempre ellos estuvieron aquí, como yo digo, ¿eh? Me parece que nuestro país tuvo un sentido albergador y también discriminador. Está todo junto. Cuando los españoles llegaron a estas tierras, lo que hoy es Argentina, estaba poblada por 700.000 indígenas. ¿Estos pueblos tenían características comunes? ¿Cuáles eran sus costumbres y creencias? Todos compartían algo que era lo que yo llamo la cosmovisión originaria. Es decir, más allá de las diferencias locales,
regionales. Existía una misma forma de ligarse con la Tierra y con el universo, un cúmulo de valores esenciales que ligaba a estos grupos con la naturaleza especialmente, una conexión muy particular con la naturaleza, que ahí podríamos empezar a hablar de las características comunes que tenían los pueblos originarios, que fue lo que la conquista básicamente interrumpió como posibilidad, ¿no? Lo que se te enseña, lo básico, es que en la naturaleza son todos tus hermanos, o sea que es un equilibrio, que cada uno de nosotros tiene una energía vital que es el Nehuen, esa es nuestra energía espiritual. Y que esa energía funciona en y en equilibrio con todas las demás. Tuvieron la suficiente fuerza y la suficiente fuerza identitaria, diríamos hoy. Es decir, yo creo que la identidad indígena es la clave de por qué ellos siguen acá, ¿no? Esa identidad que los hace saber quiénes son y llevar adelante ese saber quién es uno, ¿no? Pensá, estás en ese momento en que está todo bien, todos los días te levantás a la mañana temprano, te bañás, apenas te despertás, rezás, mientras te estás bañando te purificás por fuera, te purificás por dentro, hablás, haces un canto a la mañana, ¿sí? Que es como una oración para rezar, y de golpe viene un hermano que te dice que las cosas son de otra manera y te las impone de otra manera, o sea, de manera abrupta, ¿no? Entonces, digamos, ahí uno puede entender que la guerra transforma a todas las personas, ¿no? Y bueno, las cosas cambiaron y ya. Los pueblos indígenas fueron destruidos. Pero no solo por los españoles. El naciente Estado argentino también tuvo responsabilidades en esa destrucción. ¿Cuáles fueron las razones? La destrucción de los pueblos indígenas en lo que es Argentina comienza con la llegada de los españoles, ¿no? Que eso es todo un tema muy importante, ahí fueron extinguidos grupos enteros, ¿no? Ahora, cuando comienza la formación del Estado Nacional, ahí empieza un nuevo periodo de destrucción. Y lo que se hacía, o sea, aparte, los trofeos que tomaban, esto de cortarle los pechos a las mujeres, porque se pagaba por lo que llevabas, tipo un cazador, y contrataban cazadores para cazar a indios, ¿sí? ¿Por qué se va corriendo la frontera y por qué se necesita negociar con los indígenas permanentemente para correr la frontera? Porque se precisaban tierras por la expansión ganadera, que empieza con los cueros y los aladeros y termina con la explosión de la agricultura y la ganadería, de las cuales los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, con rosas a la cabeza, eran los que necesitaban las tierras, ¿no? La idea nuestra es que todo nace a partir del amor. O sea, uno cría con amor un hijo, uno no le pega, lo trata bien, uno respeta a la mujer, respeta a su mujer, a su madre, todo, porque después de todo nosotros venimos de una mujer que es la Ñuque Mapu, la luna es una mujer, Quillén, entonces todo se basa en el respeto. La forma de vida indígena, y básicamente la forma de vida indígena de las tolderías era una forma de vida totalmente antagónica para lo que proponía Buenos Aires, los centros urbanos, y para lo que sí propugnaba el proyecto ideológico que se estaba imponiendo esta nación argentina en construcción. Es decir, una forma de vida homogénea que no permitía la inclusión de los diferentes, con ciertas pautas que estaban regidas por un sistema ideológico totalmente claro, sólido, homogéneo. El machi o la machi antiguamente eran los chicos down y los homosexuales. Ellos tenían la capacidad de ver más allá, pero después la guerra se los llevó ellos a la guerra y quedó el conocimiento depositado más en las mujeres. El proyecto de las tolderías era un proyecto totalmente antagónico. ¿Por qué? Porque básicamente era un modelo donde imperaba la heterogeneidad. Las tolderías, contra lo que habitualmente se creía, eran lugares en donde vivían gentes provenientes de todos los lugares. Había negros, gauchos, desertores, militares que habían desertado, refugiados, los mismos cautivos que muchas veces atravesaban formas de vida bastante complicadas porque empezaban como prisioneros, pero después se transformaban en personas que integraban el mundo indígena.
La más recordada y brutal de las matanzas fue la llamada Conquista del Desierto, encabezada por el general Roca. ¿En qué consistió esta campaña? Bueno, ese mundo fue impuesto a sangre y fuego, lamentablemente, ¿no? Que Roca mismo, en realidad, cuando Roca hace la embestida final, ya las comunidades indígenas, por más que mantenían los territorios y sus culturas, estaban bastante golpeadas. Estaban golpeadas por años y años, más de medio siglo de continuos combates, enfrentamientos. La campaña del desierto lo que hizo fue cambiar, o sea, la forma de ser. Vos pensás que ellos entraban en una comunidad y lo primero que hacían era llevarte las mujeres y a veces violarlas, matar a los chicos. No solamente lo que se destruyeron fueron las comunidades, sino lo que se destruyó fue la familia. Es decir, las familias eran separadas. Era separado el hombre, la mujer, los hijos, una cosa terrible. Los propios diarios de la época, incluso los diarios que apoyaban la conquista del desierto, dan algunas crónicas de estos momentos, situaciones horribles de lo que fue cuando los indígenas llegaban a las prisiones acá en Buenos Aires, ¿no? La familia nuestra, o sea, con respecto a eso, vienen entre 1876 y 1880, que es el tiempo en que más persiguen, digamos. Lo que hacen es, también cayeron a la comunidad, el cacique Pincén quiso salvar a la familia y salió él solo corriendo con los caballos para que no agarren a la familia, no agarren a las mujeres. Y la familia, para que no lo agarren a él, se metió y se llevaron a la familia. Acá, bueno, a las mujeres las repartieron en los prostíbulos de acá de Buenos Aires y la mayoría de los hombres fue a trabajar a Entre Ríos y los más bravos a parar a Martín García, entre ellos Pincén. Yo creo que el cacique Vicente Catrunao, que ese era su verdadero nombre, Vicente Catrunao Pincén, realmente es uno de los líderes indígenas descollantes de toda esta historia, ¿no? Fue uno de los pocos líderes que nunca firmó un tratado, fue uno de los irreductibles, ¿no? Un hombre que hizo de la libertad un culto y del ser irreductible y un rebelde, ¿no? Él fue uno de los exponentes de estas comunidades heterogéneas, una comunidad donde había gauchos, donde había mestizos, blancos, afrodescendientes. ¿Quiénes se beneficiaron de la conquista del desierto? Comenzaron a concentrarse grandes extensiones de tierra en pocas manos. Que eso fue lo que finalmente se consolidó. Se consolidó la toma de vastos territorios en muy pocas manos, que fueron básicamente la oligarquía naciente, ¿no? Los estancieros. Las mismas personas que yo creo que combatían contra los indígenas o combatían entre sí, participaban de esa posibilidad de un mundo que finalmente no fue, ¿no? No pudo ser. En mayo de 1810, el 30% de la población de Buenos Aires eran negros, la enorme mayoría esclavos. En otras provincias, la población negra era más del 50% del total. Sin embargo, es común decir que en nuestro país no hay negros. ¿Qué pasó con ellos? Comencemos por saber el origen de los negros en Argentina. Hubo africanos desde la época de la conquista, que vinieron con los mismos españoles, y hubo también, se dice, y está bastante documentado, antes del descubrimiento de América. Por ejemplo, en México hay una cerámica durante 8 siglos, que no es poco, que muestra figuras de aparentemente comerciantes negros con sus atuendos, etc. Muy posiblemente hubo embajadas africanas que llegaron por razones comerciales a América Latina. Mi abuelo sé que era africano, por lo poco que sé que me han contado, era africano, y la madre de mi papá era brasilera, de San Pablo. No tengo muchos datos porque mi papá nunca quiso hablar de sus raíces. De hecho, yo ahora en este momento estoy tratando de conectarme con gente de Uruguay
que conoció a mi familia, o sea, a los hermanos de mi papá, buscando un poco mis raíces para saber exactamente de dónde era mi abuelo, de dónde era mi abuela. Hicieron todos los trabajos, porque los caballeros españoles no trabajaban. Entonces el negro hizo absolutamente todos los trabajos. ¿Es cierto que los negros murieron en las distintas guerras que tuvo la Argentina? O están presentes y no queremos verlos. Es decir, fue un doloroso aporte a nuestra historia, doloroso aporte. Estuvieron en las guerras. Es conocido el hecho de que los primeros escuadrones, los que eran carne de cañón, estaban constituidos por negros. No desaparecen. Si estamos hablando de Argentina, lo que desaparece tal vez o se ve menos es el color, porque hubo también una inmigración blanca masiva que hizo que se mestizaran, que se cruzaran. Entonces, los que tenemos ojos para ver los rasgos africanos, miramos a la población y decimos, tiene. Es decir, hay presencia física africana en los rasgos, no tanto en el color. Si los negros se mestizaron y están presentes en nosotros, ¿por qué se niega esa situación? Nosotros tenemos una fuerte impronta eurocentrista. Siempre quisimos ser europeos, hijos de los europeos. Es el resto de la colonización, que es sobre todo colonización mental. Es decir, nuestro modelo de hombre es es un modelo blanco. Entonces, imagínense, el negro es lo contrapuesto. Además fue esclavo, es decir, reducido al último escalón de la escala social. Entonces nadie quiere reconocer esto que es el último escalón, ni nadie quiere reconocerse como tal. Entonces hay una discriminación por razones de modelo, pero también hay una discriminación por razones de desconocimiento. En general se redujo el África o se la quiso hacer aparecer como un lugar de mera naturaleza, no de cultura, de costumbres bárbaras. Es decir, se contaron muchas mentiras porque ya de parte de los europeos, porque se quería legitimar algo que no era legitimable, ¿no? como esto de la esclavitud. ¿Existe todavía hoy discriminación hacia negros y aborígenes? ¿Qué enseñanzas nos dejaron estos pueblos? Había un espíritu de libertad y una necesidad de libertad que ellos tenían en su forma de vida, que la llevaron al extremo de defenderla con la propia vida, ¿no? Cuando fue la conquista del desierto. En el caso de la esclavitud, a pesar del terrible maltrato y de lo que eso significaba, el negro devolvió canto y danza. No, nunca sentí así abiertamente discriminación, más que las cargadas de los chicos, o sea, chupetín de brea, fósforo quemado, se te quemó el Moisés, nada más que esas bromas, esas cosas que dicen los chicos. La discriminación, ustedes, todos lo saben bien, ¿no? Pasa muchas veces desde digamos, lo que uno percibe a simple vista, ¿no? Si yo digo que soy aborigen, se suma, es como un granito más de arena para discriminación. Ahora se discrimina por cualquier portación de rostro, portación de ropa. La portación de rostro, como hablábamos recién con él, ya me basta como para que la policía me rompa los quinotos, que en el supermercado me persigan pensando que me voy a robar algo, que no se me sienten al lado en el colectivo pensando que les voy a hacer algo, que se crucen la calle pensando que les voy a hacer algo. Ahora se discrimina a todo el mundo por igual. O sea, ya no es el blanco, el negro. Será porque, bueno, ya te digo, se ve más un negro ahora en la calle. Es mucho más común que antes. Todavía la gente sigue preguntando si soy de acá, ¿no? Es decir, hay todavía, en la Argentina concretamente, la discriminación sigue existiendo, la marginación sigue existiendo, el sostenimiento de bolsones de pobreza sigue existiendo, y el mundo indígena es como, digamos, soporta mucho de estas cuestiones. El tema de la salud. Hay carencias sanitarias de todo tipo en las comunidades. O sea que, por un lado, hay todo un intento de no excluir, pero todavía hay manifestaciones de esa exclusión que siguen vivas. Hasta hoy hay discriminación. Es decir, hasta hoy los negros en toda América Latina y en América en general no tienen las mismas posibilidades que los demás. Es la población que tiene menos posibilidades de educación, de trabajo, de salud.
etc. Argentina. 200 años. Integrando. Y excluyendo. Argentina. 200 años. Una oportunidad para rescatar lo mejor que tenemos. Y dejar atrás lo peor.